Buenas tardes, yo soy Angus Salvador Buenrostro Guerrero, soy estudiante de la licenciatura en Seguridad Pública. Mi tema es elegí la unidad 3 Políticas en Seguridad Pública en México, de Miguel de la Madrid Hurtado y Felipe Calderón Hinojosa. Don Miguel de la Madrid Hurtado hace unos temas muy importantes sobre lo que es la seguridad nacional, donde nos habla sobre el compromiso por la seguridad desde el inicio de su sexenio, sus obstáculos económicos que dejó en el gobierno saliente provocaron que la recuperación económica se vislumbrara cada vez más. Con ello los niveles delictivos se incrementaron, convirtiéndolo a la seguridad nacional en un problema apremiante para el sexenio de don Miguel de la Madrid Hurtado. La falta de ingresos a causa de las pocas oportunidades de trabajo orillaron a muchos a la ilegalidad, por otro lado la crisis y para muchos en el pretexto para justificar la delincuencia. El crimen organizado creció, los exmiembros policíacos, despedidos de sus cargos, habían iniciado su migración hacia los principales cárteles del país. Los policías no lograron ganarse el respeto y la confianza del pueblo, pues cada vez que se conocía un acto de corrupción, en sus comparaciones se dañaba profundamente el Estado, ¿no? La imagen de un cuerpo policíaco que realmente defendiera como se debe de defender a nuestra sociedad. La problemática de la raíz, el gobierno sentó las bases para un sistema de seguridad pública ordenado, capacitado y equipado cuyos datos El gobierno sentó las bases para un sistema de seguridad pública ordenado, capacitado y equipado. Durante el periodo de Miguel de la Madrid, la policía recibió capacitación y actualización del personal policíaco, que hasta entonces no había recibido ningún tipo de preparación obligatoria, ahora la recibiría. De las 9 academias de policía que existían en 1983, se pasó a 40 en 1988, de las cuales egresaron casi más de 20,000 elementos. Los académicos proporcionaban las bases para que los policías pudieran realizar efectivamente su trabajo. También se estableció que todo aquel que aspiraba a un ascenso tendría que cursar un curso de actualización y pasarlo satisfactoriamente. Por otro lado, se dio principal atención a las denuncias hechas por los ciudadanos en cuanto a irregularidades en el comportamiento de los policías. El programa nacional, el programa de denuncias y responsabilidad de la Secretaría de Protección y Vialidad del Distrito Federal recibió 15,000 acusaciones. En el 70% de los casos, los policías fueron sancionados. Asimismo, se realizó un gran esfuerzo presupuestario por las pésimas condiciones salariales y de trabajo en las que se encontraban la mayoría de los policías. 95% de los policías tenían ingresos inferiores al salario mínimo y al mismo problema afectaba al 40% de los policías estatales. Para 1988, el gobierno federal logró un aumento a los salarios, aparte de que todos los policías fueron incorporados al régimen de seguridad social, contaban ahora con un seguro de vida. La detención de personas por presuntos delitos de fuero federal, como el narcotráfico, también registró un aumento durante el sexenio, debido a la eficiencia de la Procuraduría General de la República, que realizó una intensa campaña para capturar narcotraficantes en estos años.
En 1983 se detuvieron 8.400, para 1988 se aprendió a 13.000. A lo largo del sexenio, las instituciones de seguridad pública compartieron la convicción de que la prevención y el combate contra la delincuencia no eran solo un asunto de delincuentes, policías o cárceles, por lo que se procuró combatir sus orígenes con la labor educativa, la creación de opciones para grupos marginados que siempre fueron apoyadas por el gobierno de Miguel de la Madrid. En el periodo de diciembre de 1982, la Procuraduría General de la República se propuso dar profundidad y sentido moderno a la representación social que ostenta el Ministerio Público Federal. Había que renovar el concepto, el quehacer y el sistema de lo que se suele llamar procuración de justicia. Con este objetivo indispensable, la procuración destacó tres campos fundamentales: el impulso a la reforma jurídica sobre procuración y administración de justicia bajo la encomienda señalada por el presidente de la República, a la que adelante se aludirá. Otras tareas tienen que ver con la actividad del Ministerio Público Federal como procurador del interés jurídico de la República, sustentado ante tribunales mexicanos y extranjeros. A lo largo de su campaña electoral de Miguel de la Madrid, se escuchó la demanda de justicia. Los problemas de seguridad pública quedaron expuestos con insistencia: justicia y seguridad pública figuraban entre los grandes temas del gobierno federal en el periodo que comenzó el 1 de diciembre de 1982. En su discurso de esa fecha, al asumir el poder ejecutivo, el presidente dictó a la Procuraduría de la República: doy instrucciones en este momento al Procurador General de la República para que convoque audiencias públicas con el fin de recabar opiniones que permitan elaborar iniciativas de ley y promover acciones para prevenir a la sociedad de un mejor sistema de administración de justicia y de seguridad pública. Señaló: el nuevo orden jurídico debe ser la expresión de un proceso democrático. La ley es creación de la comunidad en su beneficio. Por ello, para acercar aún más el proceso de reforma a la base popular, he girado instrucciones a la Procuraduría General de la República a fin de establecer los procedimientos de consulta necesarias. La consulta, que luego se detallará, avanzó paralelamente a la elaboración y presentación de los documentos básicos para orientar el desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo, que fue emitido el 30 de mayo de 1983. El 17 de enero de 1985 se expidió el Programa Nacional de Procuración e Impartición de Justicia del Poder Ejecutivo Federal. La Consulta Nacional y el Plan de Desarrollo dieron fundamentos al programa. El plan no se limita a ecuazar el crecimiento, sino que involucra temas políticos, cualitativos. Es una norma comprometida como la Constitución de la República. Por ende, incluye la reforma jurídica y la impartición de justicia. El Programa Nacional de Procuración e Impartición de Justicia del Poder Ejecutivo Federal es un conjunto de 19 programas en el que se recoge el trabajo de las diversas entidades de procuración e impartición de justicia que existen dentro del Poder Ejecutivo. Figuran procuradurías generales, especializadas y organismos jurisdiccionales pero externos al Poder Judicial. En este instrumento se encuentra el programa de la Procuraduría de la República. Abarca reforma normativa, consulta democrática, reforma institucional, descentralización
y desconcentralización, servidores públicos y recursos, información, participación social y constante evaluación. Las instrucciones presidenciales se emprendió la consulta nacional sobre la administración de justicia y seguridad pública. No hay antecedentes sobre una labor semejante. Además, la consulta impulsó nuevos rumbos de participación social. Fue de hecho el punto de partida para impulsar con esa participación diversas acciones de la Procuraduría,